Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar cómo poderle hacer un bypass a nuestro Huawei Y6 2019. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Bueno chicos, antes de empezar, les quiero recalcar que este proceso que vamos a hacer es todo bajo tu responsabilidad. Mi misión aquí simplemente es ayudarlos en el desbloqueo de la cuenta de Google de este dispositivo. Muy bien chicos, en este caso tenemos aquí nuestro dispositivo y previamente lo voy a conectar a una red Wi-Fi. Y como pueden observar chicos, ya me aparece aquí que necesito una cuenta para poder continuar. Y esta cuenta prácticamente no me sé su contraseña ni su correo electrónico. Entonces de una vez les explico que para poder saltar esta cuenta lo que vamos a necesitar es hacer el método checkpoint. Para esto previamente vamos a tener que destapar nuestro dispositivo, pero sin embargo te voy a dar una guía bastante explicada de los pasos que voy a realizar en este video. Muy bien chicos, una vez apagado nuestro dispositivo lo que vamos a proceder es a destaparlo. Eso sí, prácticamente no me pregunten por qué el teléfono está así doblado, simplemente me lo trajeron así y yo no puedo hacer nada. Pero eso sí, milagrosamente enciende el dispositivo. Les quiero explicar que para poder destapar este dispositivo lo que vamos a hacer es destaparlo de este lado, prácticamente del lado izquierdo, del lado que se encuentra la cámara en esta posición, porque de este lado estará el flex del sensor de las huellas digitales. Advertencia, les recomiendo primeramente que quiten esta partecita de aquí, la bandeja de la tarjeta de memoria y el chip. Vamos a tratar de meterle la uña por aquí. Bueno chicos, en este caso vamos a seguir destapando nuestro dispositivo. Como les dije, vamos a destaparlo del lado de la cámara. Como pueden observar, ahí se encuentra el flex del sensor de las huellas digitales. Como pueden ver, el teléfono aquí no me quería destapar, tuve que hacer una presión bastante ligera, pero después me di cuenta que era por esta bandejita. Había que previamente quitarla. Como podemos ver, ahora sí, ya el teléfono estaría completamente destapado. Y aquí primeramente lo que vamos a hacer es destornillar este pernito que vemos aquí, este y el último que vemos acá. Como pueden observar, me estoy ayudando de una pequeña navaja que tengo por aquí. Una vez quitado los tres tornillitos, se nos va a despegar esta laminita de aluminio que vemos aquí. Vamos a ayudarnos con unas pinzas y la vamos a sacar. Si en este caso estará pegada por una pequeña cinta amarilla, simplemente lo que haríamos es alzarla un poquito más arriba. Bueno, ahora lo que vamos a proceder es a levantar esta laminita y la dejamos a un lado por aquí. Ahora lo siguiente por hacer es levantar o despegar el flex del sensor de las huellas digitales. Para esto simplemente con ayuda de alguna pinza simplemente hacemos un levantamiento de esta parte y ya se despegaría. Luego para volverla a conectar va a ser muy sencillo. Bueno chicos, una vez hayamos quitado el flex del sensor de las huellas digitales, lo que vamos a hacer es a despegar el flex de la batería. Simplemente hacemos una presión ligera para arriba hasta que se levante este flex. Luego lo que vamos a proceder a hacer es simplemente a conectarlo. Si en tal caso nos molesta este plastiquito amarillo, lo levantamos para arriba para que no nos interrumpa. Hacemos una presión bastante ligera hasta que haga un clic, que significará que ya estará conectado correctamente. Luego el método que vamos a realizar es el mismo que les había mencionado al principio, el de conectar este primer punto que vemos aquí con cualquiera de estas tres partes de aluminio que vemos en la parte de afuera. Todo esto al mismo tiempo, es decir, de esta manera. Bueno chicos, para esto vamos a necesitar nuestra computadora. En este caso vamos a irnos al link que estará en la descripción de este video o en la parte del comentario fijado. Ahí estaré fijando los links de descarga. Una vez descargado nos va a quedar un archivo como este llamado mrdlxxfrp. Estará en nuestro administrador de descargas y lo que haremos es arrastrarlo hacia nuestro escritorio para que se nos facilite un poco el espacio de trabajo. Una vez aquí lo que hacemos simplemente es clic derecho, extraer en. Nos va a quedar esta carpetita que vemos aquí y vamos a entrar en ella. Abrimos esta carpeta y vamos a encontrar dos carpetas más con dos documentos de texto.
Vamos a entrar a la segunda carpeta que nos dice Flash Tool. Y aquí vamos a abrir el programa llamado Flash Tool. Le damos doble clic y de primeras nos va a aparecer este error. Simplemente le damos OK y OK. Luego se nos va a abrir esta interfaz del programa y aquí lo que vamos a hacer simplemente es minimizarlo de momento. Cerramos esta parte, luego abrimos la carpeta y abrimos el segundo documento de texto que se llama Jessie 2019 FRP. Lo abrimos y aquí vamos a encontrar unos códigos. Simplemente lo minimizamos y cerramos la otra carpeta. Luego abrimos el programa y aquí vamos a seleccionar el primer choose que dice aquí. Luego vamos a seleccionar la carpeta de escritorio y elegimos la carpeta donde hayamos guardado la carpeta extraída. Entramos en ella y ahora vamos a elegir la primera carpeta, la cual se titula mrdlxxfrp. Luego aquí vamos a seleccionar el primero que nos dice All-in-One. Guíense por esto, mtk All-in-One. Lo seleccionamos y le damos en abrir. Luego de esto vamos a seleccionar el segundo que nos dice Scatter. Le damos en Choose y aquí estará el Android Scatter Fastbook. En caso de que no lo encuentres, nos vamos a ir a la carpeta de escritorio, seleccionamos la primera carpeta y aquí estará el Android Scatter Fastbook. Le damos en abrir y ahora vamos a seleccionar el último Choose y seleccionamos por defecto el que estará aquí. Le damos en abrir y ahora nos vamos a ir a la pestaña de Format. Luego seleccionamos Manual Format Flash y aquí previamente vamos a abrir el bloc de notas o el documento de texto que albergará estos códigos. Simplemente copiamos el primer código y lo pegaríamos en la primera barra que vemos aquí. Luego copiaríamos el segundo código y lo pegaríamos en la segunda barra que vemos aquí. También se pueden guiar del nombre, no hay como perderse. Y una vez hecho esto, asegúrense de que no contenga ningún espacio. Luego de esto le vamos a dar clic en Start. Luego en nuestro dispositivo lo que vamos a necesitar es un cable USB. Lo vamos a conectar hasta esta parte, obviamente no todo, y lo vamos a conectar completamente a nuestro dispositivo. Y aquí les doy un tip, les recomiendo que alguien les ayude a conectar el cable que vemos aquí arriba. Previamente nosotros nos vamos a posicionar en el método checkpoint que les había comentado anteriormente. Vamos a tocar estos dos puntos, nos acomodamos bien, lo tocamos y aquí vamos a pedirle ayuda a alguien que nos conecte el cable que vemos aquí arriba. Una vez conectado vamos a esperar. Y como podemos ver en el programa nos aparecerá esta parte, Format OK, con este check en verde. Voy a dejar este cable a un lado. Ahora un paso muy importante que hay que hacer es desconectar el flex de la batería nuevamente. Como pueden observar, aquí está y lo volvemos a conectar. Hacemos una presión bastante ligera y luego vamos a encender nuestro dispositivo. Una vez encendido, lo que vamos a hacer es previamente a darle en siguiente. Y vamos a esperar a que cargue y compruebe la cuenta. Y como pueden observar, chicos, ya de esta manera nosotros tendríamos completamente liberado nuestro dispositivo de cuenta Google. Ya no nos va a pedir la cuenta Google, le damos en omitir y aquí solo restaría un poco de configuración adicional del teléfono. Una vez dentro del teléfono, lo que les voy a enseñar es la versión de EMUI que trae, que en este caso es la 9.1.0 y la versión de Android es 9. También el nivel de parche de seguridad es la del 1 de noviembre del 2020. Una vez comprobado esto, ya simplemente podríamos apagar nuestro dispositivo para luego ensamblarlo. Ahora aquí lo primero que vamos a hacer es a buscar la tapita y vamos a conectar el flex del sensor de las huellas digitales. Lo conectamos así como está. Una vez que haga clic, ya vamos a proceder a insertarle la laminita de seguridad que vemos aquí. En caso de que nos moleste esta pequeña cinta amarilla, simplemente la alzamos y tratamos de colocar esta pequeña laminita. Sinceramente me costó insertar esta laminita, así que tuve que hacer un pequeño recorte ahí, pero bueno, tiene que empatar a esos extremos. Una vez acomodada,
Lo que vamos a hacer es a insertar estos pernitos. Los vamos a colocar y los vamos a apretar. En este caso me estoy ayudando de mi navaja. Y una vez apretado estos pernitos, vamos a bajar esta cinta amarilla tal y como estaba antes. Ya lo que procederíamos a hacer es simplemente a taparlo. Simplemente lo apretaríamos de las esquinas hasta que haga un clic. Como les dije previamente, no me hagan consultas del por qué el dispositivo está totalmente doblado. Es un teléfono tan afortunado que hasta sobrevivió. Como pueden ver, ahí encendió. Y listo chicos, ahora mi mayor recomendación es de que se vayan a las configuraciones, especialmente a la parte de sistema y por último en restablecimiento. Luego le damos en restablecer teléfono y lo restableceríamos. Aquí simplemente nos tocaría esperar hasta que el dispositivo se restablezca por completo. Vamos a conectar esta bandejita de SIM. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNec y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.